A continuación, damos la palabra a Carlos Mario Velarde, experto en integridad pública y gestión de riesgos de corrupción, a cargo de moderar el bloque 2 denominado Estrategias y herramientas para prevenir la corrupción y la ilegalidad en la cadena de valor del oro. Adelante, Carlos Mario. Muy bien, muchas gracias, estimada Patricia, y muchísimas gracias a nuestros ponentes, ¿no? A nuestros expertos, expertas, Silvia y César, quienes nos han brindado una primera aproximación del problema, nos han podido describir claramente cómo se representa el problema de la corrupción y la minería ilegal y los efectos que por supuesto traen para nuestros países. Ahora, en este segundo bloque, vamos a comentar, vamos a reflexionar más bien en torno a las propuestas, las estrategias que podríamos desarrollar precisamente para prevenir la corrupción y la ilegalidad, porque no nos podemos quedar en esa circunstancia, sino tenemos que tomar parte, tenemos que tomar acción de alguna manera. Y en ese sentido, quisiera plantearles a nuestros expertos y expertas la siguiente pregunta, ¿no? En orden de prioridad, ¿qué acciones concretas pueden implementarse a nivel nacional para prevenir la corrupción y la ilegalidad en la minería del oro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Gestión de riesgos, trazabilidad, controles internos, externos, transparencia, entre otros que ustedes consideren oportunos. Entonces, les doy la palabra. No sé si, Silvia, ¿quieres comenzar tú? Claro que sí. Dale. Creo que en nuestro país parte de los problemas de corrupción que hemos tenido ha sido también por la desregulación de las entidades de control. Desde el 2018 teníamos una agencia de regulación de control minero, una agencia de regulación de control de hidrocarburos y una agencia de regulación energética. Sin embargo, en el 2020 se fusionó en una sola agencia, dejando la Agencia de Regulación y Control Minero con 7 funcionarios públicos a cargo de ejercer el control en esta actividad, que es un sector estratégico del país por la cantidad de recursos que movilizan y que pueden dejar para nuestra caja fiscal, ¿no? Para el Tesoro Nacional. Sin embargo, se fue desregularizando, se ha ido perdiendo capacidad técnica de los servidores públicos y creo que en este momento todavía estamos a tiempo de generar un plan de gestión de riesgos que permita identificar a los actores claves en el proceso, en toda la cadena de valor de oro, identificar cuáles son los riesgos más relevantes en estos procesos y, sobre todo, levantar medidas para mitigarlas, porque eso les va a dar también seguridad al servidor público, la confianza para poder contrarrestar cada uno de estos riesgos, qué acciones tomar. Sabe que tiene medidas de control interno, sabe que se generan sistemas de alerta temprana. Esto le va a permitir y le va a dar confianza al servidor público para trabajar, pero con un plan de gestión de riesgos que sepa él cómo actuar frente a cada uno de estos riesgos evidenciados en cada frase, en cada eslabón crítico que tenemos. Es importante diseñar estos controles internos y siempre desde una perspectiva preventiva. No vamos a actuar sobre lo que ya pasó, sino que generar una visión, una corrección de manera preventiva para fortalecer todo el sistema, todos los procesos y fortalecer las capacidades, ¿no? Decíamos, no hay las debilidades en el control aduanero de los procesos concentrados de minerales, fortalecer esas capacidades para hacer una correcta clasificación del mineral que se está exportando, pero es una capacitación técnica. Hay que tener capacidades técnicas, personas bien formadas técnicamente, profesionales, bioquímicos, expertos en la materia, que puedan hacer pruebas de contraste ya en las zonas primarias del puerto, que esto nos va a facilitar, porque como les dije, en el proceso de exportación es un proceso documental que se hace sobre la base solo de documentos, pero si tenemos pruebas de contraste ya en las zonas primarias del puerto, vamos a tener un mejor control de los minerales que se está sacando de nuestro país y eso va a tener un impacto beneficioso en la caja fiscal, en los recursos que nosotros podemos recuperar cuando se esté declarando
tanto en volumen como en pureza del mineral, lo que realmente se está llevando del país. Entonces, desarrollar este sistema, pero sobre todo fortalecer las capacidades para darles herramientas a los servidores públicos, porque no nos olvidemos que también ellos están amenazados, están siendo afectados por este crimen organizado. Hay jueces que han renunciado porque dice el crimen organizado nos está amenazando y si hacemos lo que el crimen organizado nos pide, entramos a la misma cadena de corrupción. Pero si no hacemos, un juez renunció, también le mataron porque dijeron, tenemos que dejar escarmiento para que el siguiente que viene tiene que obedecernos. Entonces, no es fácil. Hay que comenzar con estos sistemas que son coordinados, articulados para generar un plan de gestión de riesgos con medidas aplicables de mitigación fundamentalmente, pero sí con el fortalecimiento de capacidades que debe ir de la mano. Y otra área fundamental creo que debe ser generar un sistema interoperable, una plataforma que permita dar estas alertas tempranas. Desde cuando una empresa se constituye en la superintendencia de compañías en nuestro país, sabemos que son la mayoría de estas empresas fachadas que se han creado son dos personas naturales o una persona jurídica de Perú y unas dos de Ecuador que no tienen capacidad económica, que no tienen recursos, que no tienen solvencia, pero se crearon para producir y luego para exportar millones de dólares, que luego de exportar por 2 ocasiones, cuando el SRI se identifica luego de hacer este comercio, estas exportaciones, el SRI evidenciando ya las transferencias de recursos y todo eso, va en busca de estas empresas, se dio cuenta de que no existen, de que los domicilios que declararon son inexistentes, las personas ya no están en el país y se perdió la oportunidad de cobrar y se facilitó la minería ilegal por las debilidades en los controles que tenemos en nuestras instituciones. Entonces hay que ir por estas dos, pero sobre todo el fortalecimiento de capacidades institucionales, que es fundamental. Gracias. No, muchas gracias, Silvia. Estupenda tu primera intervención y ahora le doy pase más bien a nuestro colega César Ipenza para que nos comente esta primera pregunta. Muchas gracias, Carlos Mario, por ello, ¿no? Bueno, yo sí voy a discrepar un poco de Silvia sobre sus afirmaciones, ¿no? Porque de nada nos sirve fortalecer capacidades cuando los actores están corruptos, así que puedes fortalecer, darles todas las herramientas, pero creo que para mí allí juega un reto importante la transparencia, ¿no? Yo diría previamente al tema, yo iría más a condiciones habilitantes, ¿no? ¿De qué me sirve, no sé, poner un ISO, anticorrupción, antisoborno, darle capacidades si las autoridades que tienen que hacer se van a encontrar la manera para que esto no funcione? Entonces, yo clasificaría mis medidas de enfrentar la corrupción en dos grupos. Por un lado, en las autoridades administrativas responsables de la formalización, ¿no? Y por otro lado, en las autoridades del sistema de justicia que abordan o la lucha contra la minería ilegal. Una de esas para mí primero es, en las condiciones habilitantes, es tomar control de las plantas de beneficio y que en el caso peruano se implemente lo que ya una ley de hace 2 años ordena, que se cree un sistema de interoperabilidad que menciona también Silvia, donde estén todos los sistemas integrados y haya un cruce de información y no haya reserva, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, al día de hoy si yo quisiera saber cuánto ha producido de oro cada actor? El Ministerio de Energía y Minas pretende llevarlo esto como un secreto, una información que no es pública, lo que es discutible, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cruzar información de lo que se está produciendo versus lo que está vendiendo? Porque ahí se permite lavar o ingresar oro ilegal, ¿no? El otro, para mí, la otra condición habilitante es que haya una debida diligencia verdadera de los compradores de oro. Hasta el día de hoy, cuando uno ve, yo he tenido la oportunidad de revisar sus debida diligencia y son 3 páginas que dicen cualquier cosa y no garantizan que estén comprando oro con trazable o con condiciones mínimas que eviten lavar oro ilegal, ¿no? ¿Qué pasa también con las empresas proveedoras de maquinarias e insumos? He visto en el último tiempo cómo mineros incluso adquieren maquinaria directamente desde Europa. ¿Cuáles los países europeos también de proveer garantías para que esta maquinaria no esté destinada a estas actividades ilícitas? O el sistema financiero que también provee
o financiamiento, he visto contratos de leasing, donde maquinaria o vehículos terminan en zonas de minería ilegal, concretamente, ¿no? Y por otro lado, el tema del control dentro del sistema de los que otorgan las concesiones, es decir, el Instituto Geológico, el INGEMET en el Perú, y de la Dirección General de Formalización Minera. ¿Cómo podemos tener personas que tienen cuestionamiento, denuncias por corrupción, y el mismo Ministerio de Energía y Minas no haya sido capaz ni siquiera de resolverlo? Y solo ha cerrado el caso por caducidad, ¿no? Menos mal hemos visto cómo la Fiscalía Anticorrupción ha tomado el caso de estos funcionarios que están denunciados por prácticas corruptas, ¿no? Para mí, por allí. Y el otro tema, en la lucha ya propiamente de la actividad ilegal, el ámbito jurídico peruano se ha modificado en enero, ¿no? Y ha incluido, como lo hizo Ecuador en el pasado, todas las actividades mineras están incluidas dentro del tipo penal de minería ilegal. Ya no solo la extracción que se decía, ¿no? Sino también el beneficio, el transporte, la comercialización, todas las actividades que se consideran mineras de acuerdo al texto único ordenado de la Ley General de Minería, ¿no? Entonces, es cierto, se ha modificado y tenemos un mejor marco jurídico para enfrentar la actividad, pero cuando uno ve el presupuesto asignado, por ejemplo, ¿quién es el titular de la acción penal? Es el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación. Y la Fiscalía de la Nación tiene 0 soles de presupuesto para esto. Si no es que esto es una práctica corrupta desde el más alto nivel para que no funcione el sistema, frente a qué estamos, ¿no? Entonces, yo diría eso, y para mí, entre todas las propuestas, el tema de trazabilidad no va a funcionar si no tenemos un sistema integrado, y el tema de transparencia, ¿no? De con quién te reúnes, qué efectos tiene tu, ¿no? Yo, particularmente en el Perú, he visto ministerios donde desde que uno llega al ministerio está siendo grabado y tiene salas específicas que registran y graban todo el desarrollo de una reunión. Entonces, eso no es una situación imposible de cumplir o difícil de cumplir, ¿no? Entonces creo que pasa por la buena voluntad de las autoridades, y para mí, si quisiéramos priorizar, diría, empecemos con el tema de transparencia, que me parece una pata fundamental para abordar la corrupción a todo nivel, ¿no? Gracias, Carlomán. Muchas gracias, César, ¿no? Muy interesante también, súper valiosa tu primera intervención, y creo que bastante complementaria también con lo que ha mencionado previamente Silvia. Vamos luego a tratar de hacer una síntesis como lo ha hecho Francisco. Ahora ya vayamos a la última pregunta de nuestro programa, y quizás nos dé un poquito de tiempo para mirar algunas preguntas que han hecho también los participantes a través del chat. Y esta pregunta tiene que ver más bien con el hecho fáctico de que somos países vecinos, ¿no? Perú y Ecuador, y por lo tanto compartimos fronteras, ¿no? Entonces, considerando precisamente esas dinámicas transfronterizas, ¿no?, que existen en la minería ilegal del oro y en la corrupción asociada a esta, ¿no? ¿Qué acciones se podrían adoptar de manera conjunta, ¿no?, Perú y Ecuador, para prevenir la comisión de estos delitos, ¿no?, para prevenir la corrupción y la minería ilegal del oro, ¿no? Entonces, a ver, no sé si quizás Silvia, por favor, adelante, podrías comenzar. Gracias, Carlos Mario. Creo que sería fundamental para poder tener un control de cada país sobre su producto y sobre los productos y recursos minerales. Creo que sería fundamental establecer una base de datos que consolide la firma geoquímica del oro, que es como la huella digital de las personas, ¿no? Contar con este registro sistematizado, confiable, cerraría las puertas para esta sobreproducción que estamos declarando, cuando no hay empresas fachadas que no tienen esta capacidad, o como decía César, gran parte del oro peruano viene, se procesa en el Ecuador y entra al mercado formal. Si nosotros tenemos identificado las características geoquímicas y metalúrgicas del oro de cada región, en nuestro país sería de nuestras reservas auríferas, el momento que llegue el oro a puerto y hacemos las pruebas de laboratorio, vamos a identificar que este oro no es de origen legal porque no corresponde a las minas que están en concesión. Tener esta base de datos nos va a permitir tener una trazabilidad al detalle de la capacidad de producción del país, de qué estamos produciendo y de la capacidad para exportar.
Ahí vamos a tener esta herramienta, fortalecerá sustancialmente la trazabilidad y evitará los espacios de sobredeclaración y simulación de producción. Esto, si tenemos un sistema integrado entre Colombia, Ecuador y Perú, vamos a poder controlar la capacidad de producción de cada uno de nuestros países. Nosotros sabemos, todas las autoridades saben que en Buenos Aires hay una producción de minería ilegal en nuestro país, en la provincia de Imbabura. Lo mismo que pasa a lo largo del río Napo, en la provincia de Napo, a lo largo del río Punino. Toda la mayor parte de la producción que hay ahí es minería ilegal. Y salen camiones, salen grandes cantidades, camiones que van con resguardo de seguridad privada hasta las plantas de procesamiento en Portobelo y en Camilo Ponce, donde están la mayor parte de plantas de procesamiento. Todas las autoridades saben, pero nadie hace nada. Entonces, tener esa cadena, esa base de datos que permita la trazabilidad del oro, las características geológicas y del lugar geográfico donde sale ese producto minero va a ser importante para poder tener un control eficiente de nuestros productos mineros y así fortalecer toda la cadena de control a lo largo de todas las fases de producción de este mineral. Estupendo, Silvia, muchísimas gracias. Estupendo. Ahora, por favor, adelante, César. Gracias, Carlos Mario. Mire, yo en principio diría, creo que requiere un trabajo más estrecho y colaborativo entre las autoridades del sistema de justicia. Si bien es cierto, Ecuador me parece que tenemos 3 o 4 fiscales ambientales. El Perú, creo que en toda la zona de frontera tiene presencia de fiscalías especializadas en materia ambiental y que podrían perfectamente llevar investigaciones paralelas, ¿no? Cada quien en el ámbito de su territorio, que no involucre, no sé, sistemas de colaboración tan complejas, ¿no? Para poder abordar cómo organizaciones criminales de carácter transnacional operan en nuestros territorios, ¿no? Y esto también pasa por el control de estas empresas peruanas o australianas de nacionalidad que luego crean empresas fachada en el Ecuador para desde allí poder exportar o reexportar oro de origen peruano. Pero nos estamos olvidando algo que creo que nuestros padres del sistema de integración han abordado, y los países andinos tenemos normas de obligatorio cumplimiento, como la política andina de lucha contra la minería ilegal, que es concretamente la decisión 774, que justamente hoy en día yo llevo un proceso donde nos han dado la razón la Secretaría General de la Comunidad Andina, y estamos en el camino para el Tribunal Andino de Justicia, ¿no? Esta decisión 774, que es de obligatorio cumplimiento para nuestros países, para Colombia, para Ecuador, Bolivia y Perú, y que están por encima del marco jurídico de cada uno de nuestros estados, tiene medidas que son de obligatorio cumplimiento y que los estados no están haciéndolo, ¿no? Por ejemplo, el artículo 7 de esta decisión nos habla de la necesidad del intercambio de información y nos dicen que deben establecer intercambio de información en temas vinculados a la minería ilegal. La Secretaría General nos dice incluso que debe, mediante resolución y previa opinión favorable del Comité Andino de Lucha contra la Minería Ilegal del CAMI, establecer protocolos de intercambio de información. Luego nos hablan incluso de esta decisión 774 modificó la decisión 728 sobre temas aduaneros, ¿no? Y claramente el artículo 8 nos dice que obviamente debe haber una cooperación aduanera en el tráfico de mercancías relacionadas con la minería ilegal. Si hemos visto si eso está funcionando, yo la verdad lo desconozco, porque a veces también el sistema de transparencia dentro de nuestro sistema andino de integración no es necesariamente el ideal. Cuando uno ingresa a los portales o a las plataformas, no encuentra la información de la labor que hacen, ¿no? Pero creo que existen mecanismos legales para cooperar de manera aduanera, para intercambiar información que no se está utilizando, y para abordar este flagelo, la principal actividad delictiva que moviliza la mayor cantidad de dinero en nuestros estados, incluso superando largamente el narcotráfico, ¿no? Entonces, y por otro lado, también las Fuerzas Armadas con el sistema de justicia pueden perfectamente armar mesas o fuerzas de tarea para poder abordar este tipo de delitos, y creo que lamentablemente las crisis en las que hemos venido enfrentando, por ejemplo, en el caso peruano, impide a veces un trabajo colaborativo que podría ser un ejemplo para enfrentar esta actividad criminal, ¿no? Con eso he terminado, Carlos Mario.
Muy bien, muchísimas gracias, estimado César, por tu participación también. Muy interesante este segundo bloque, porque precisamente nos permite abordar un tema que es muy importante, que es precisamente la prevención, ¿no? Nosotros, quienes trabajamos en el sistema de integridad público, ¿no? A nivel de nuestros países, ¿no? Tanto aquí en Perú como también ahora en Ecuador y en Bolivia, y en cualquier lugar del mundo en realidad, para poder abordar los grandes problemas de los países, necesitamos anticiparnos a esos problemas, ¿no? Y la mejor manera de anticiparnos es estableciendo mecanismos de prevención y de control adecuados para poder precisamente evitar que ocurran situaciones o que escalen situaciones que pueden generarle mucho daño a nuestras comunidades políticas, ¿no? En general, ¿no? A nuestras comunidades de ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, tratando de resumir muy rápidamente lo que han comentado Silvia y también César, ¿no? Es importante asumir una perspectiva de riesgos, ¿no? De gestión de riesgos que permita generar mecanismos preventivos y también de mitigación cuando ocurran situaciones que esperamos que no ocurran, como delitos de corrupción, este, minería ilegal del oro, ¿no? Daños medioambientales, ¿no? Y todo lo que estamos conversando aquí, ¿no? En ese sentido, nuestras medidas preventivas deben estar enfocadas al fortalecimiento de los controles y también al fortalecimiento de las capacidades tanto institucionales, ¿no? De quienes se enfrentan el delito, ¿no? El delito de la corrupción, de la minería ilegal, ¿no? Etcétera, pero también de las organizaciones, pienso yo, que están alrededor de este problema, ¿no? Organizaciones sociales, ¿no? Comunidades, etcétera. Y por supuesto, también a las instituciones que se encargan de combatir estos delitos, ¿no? En ese sentido, es importante también rescatar y reconocer que hay que fortalecer las capacidades no solamente para prevenir, sino también para combatir, ¿no es cierto? Y por lo tanto, los sistemas administrativos deben ser bastante eficientes para poder identificar y poder sancionar, perdón, estos delitos, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo, fundamental, ¿no? Utilizar hoy en día las tecnologías de la información que están tan avanzadas, que se van desarrollando minuto a minuto en nuestro mundo a nivel global, y esas tecnologías de la información podrían darnos mayores herramientas para poder precisamente hacer interoperables los sistemas, tanto al interior de los países como también en la lucha conjunta que tienen nuestros países contra estos flagelos, ¿no es cierto? Imagínense ustedes, como decía, me parece César, ¿no? Que las fiscalías que se encuentran en nuestra zona fronteriza, ¿no? Incluyendo también a Colombia, como lo había dicho Silvia, puedan ser interoperables, ¿no? Para poder prevenir el crimen transnacional que se mueve de frontera a frontera y que se camufla precisamente por a veces una débil capacidad de información y de seguimiento y de trazabilidad. En fin, hay muchas cosas muy interesantes que han dicho nuestros dos colegas, ¿no? Silvia y César, grandes expertos y expertas en esta materia, ¿no? Y a quienes les agradecemos mucho, por supuesto, por su participación. Vamos en estos breves minutos que nos quedan, a tratar digamos, de comentar o de responder muy brevemente a algunas de las preguntas eh, que han hecho nuestros participantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay una pregunta de una participante que nos dice, en distintos espacios, ¿no? Sobre la corrupción, mucho se menciona el cumplimiento normativo, ¿no? Tanto en las empresas públicas o en las corporaciones públicas, eh, como también en el desarrollo de modelos preventivos, ¿no?
como lo es el sistema de control interno, o en el caso del Perú, el modelo de integridad también, ¿no? O las políticas de integridad en general, ¿no? Quienes estamos en la práctica, en la implementación de esos modelos de cumplimiento, ¿no? De control interno, de políticas de integridad, siempre nos preguntamos, dice, a cada instante, ¿no? ¿Se viene aplicando correctamente estos modelos de cumplimiento? ¿Realmente sirven? ¿No? ¿Qué debemos hacer para que sean más consistentes? ¿No? Yo diría que la pregunta va en torno a cómo los modelos de cumplimiento, ya sea el control interno o el desarrollo de políticas de cumplimiento, de políticas de integridad, pueden contribuir a, digamos, a prevenir o a responder frente a estos problemas tan importantes que estamos comentando, como es la minería ilegal del oro o el crimen organizado, ¿no? No sé si César o Silvia quisieran comentar brevemente. Gracias, Carlos Mario. Creo que Gracias, para César. mí sí sirven definitivamente, sino que no se aplican, ¿no? Por ejemplo, el control interno o los sistemas de integridad para mí no funcionan y son un saludo a la bandera. Concretamente, incluso dentro del mismo Ministerio de Energía y Minas, cuando se ha presentado denuncias anti-integridad, por un lado tengo entendido que la denuncia desapareció y luego, por otro lado, quedaron prescrita la denuncia, ¿no? Entonces, si tenemos autoridades responsables del sistema de integridad que no funcionan o que facilitan la corrupción, obviamente nunca va a funcionar, ¿no? Yo, en ese caso concreto de ejemplo, me quedaría claramente. Y por otro lado, ¿no? El formalismo, ¿no? Las empresas, por ejemplo, compradoras de oro para la industria joyera, ¿qué le piden en su debida diligencia? No sé, tu registro de contribuyente, domicilio fiscal, pero las cosas más importantes donde debe estar el registro de formalización, tu reinfo, y que verdaderamente tengas mecanismos de verificación aleatoria sobre a quién le compras, no existe, y obviamente es un formalismo que hace que esto simplemente sea un saludo a la bandera y no enfrente la corrupción a todo nivel. Correcto, muchas gracias, César. Adelante, Silvia. En nuestro país, la política de integridad recién se está implementando. O sea, no ha habido una política de integridad que se ha trabajado y recién estamos implementando esto a partir de la creación de esta Comisión para la Integridad del Sector Minero, que es el CONIM. Y lo que yo había mencionado, parte de las debilidades institucionales y de la corrupción es por la desregulación que sufrieron en su momento todas las instancias, tanto el Ministerio Regulador como las entidades de control. Entonces, yo sí me mantengo en que hay que fortalecer las capacidades, hay que generar estos planes de gestión de riesgos, hay que identificar los riesgos por cada proceso y levantar las medidas de alerta temprana, trabajar también con la Fiscalía. Nosotros tuvimos un evento igual con César en el 2024 y la Fiscalía Ambiental no tenía un solo proceso ni investigación levantada por lavado de activos que tenga como delito precedente la minería. Entonces, estamos actuando todas las entidades de control de forma aislada, necesitan articularse, necesitan sentarse, necesitan revisar, necesitan hacer protocolos y trabajar y coordinarse y coordinar mejor, coordinar y articularse para tener mejores resultados, tanto en la política interna de integridad pública, mejorar los procesos, pero también trabajar con la Fiscalía, que es el dueño de la acción penal. Muchas gracias nuevamente. Parece ser que hubo un pequeño problema técnico que nos Sí, ha... me salí Sí, un sí. ratito. Entonces, retomando, sí, tenemos que trabajar todas las instancias de manera articulada. Y en el tema regional, sí, compartir información sobre las investigaciones de empresas fachadas que tienen socios peruanos y socios ecuatorianos. Y en la misma línea con Colombia, ¿no? Para tener resultados eficientes en la lucha contra este delito, porque realmente el trabajo que ha hecho Fiscalía es muy débil, no tenemos sentencias, no tenemos procesados, no tenemos sentencias ya en firme
por delitos de la actividad ilícita minera. Y esto está afectando a la economía, a la empresa formal, ¿no? Que la empresa formal está decidiendo alejarse del país porque primero han tenido una sobrecarga de impuestos y regalías y ahora tener que pagar seguridad para tener sus minas ahí resguardadas también genera la inversión de grandes recursos, lo que no les está resultando. Entonces hay que hacer un llamado a todas las entidades de control, de trabajar, de articularse con los países vecinos, porque esta lucha no es solo nuestra, este flagelo no es solo de Ecuador, no es solo de Perú, es de la región. Entonces, si trabajamos coordinadamente, policía, fiscalía, en todas las entidades de control, vamos a tener resultados y vamos a tener indicadores que a largo plazo vamos a tener mejores impactos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, acá hay una pregunta que me parece interesante, ¿no? Sobre las mejores prácticas, ¿no? Es decir, cómo las mejores prácticas en materia de lucha contra el crimen organizado, ¿no? Eh, Pueden ser replicadas y aplicables, por lo tanto, a nuestros países y al contexto de la minería ilegal del oro, ¿no? Y de la corrupción, ¿no? Ustedes pueden quizás comentarnos algunas de esas buenas prácticas que conozcan, ¿no? Que podrían ser replicadas en esta lucha. Gracias, Carlos Mario. Yo primero diría que tenemos que tener grupos especializados en investigación criminal, ¿no? Y para mí, la experiencia de la DIVIAC ha sido un ejemplo único. Lamentablemente, las autoridades del sistema que nos gobierna han casi desarticulado esta dirección de la policía para evitar, por ejemplo, porque se metieron con los políticos, ¿no? Entonces, nuevamente, estos grupos especializados me parece que son actores importantes que usan, bueno, estrategias y herramientas del crimen organizado, ¿no? Agente encubierto, escuchas, todo esto me parece que es fundamental para enfrentar a este grupo criminal. Y lo otro, el tema de cooperación, pero todavía creo que en el Perú y en Colombia se ve a la sociedad civil, y cuando digo sociedad civil se digo como a las ONG, como los enemigos, ¿no? Y quieren muchas veces silenciarlo y vemos las políticas de los gobiernos que han dado para que así suceda, ¿no? Son actores fundamentales para enfrentar este flagelo. Por ejemplo, el tema de la desarticulación o las nuevas dinámicas del flujo del comercio de mercurio que viene desde México y que va hacia Perú, Colombia, Ecuador, perdón, y Bolivia, solo ha sido posible por la investigación de una organización de sociedad civil que es Environmental Investigation Agency, que puso a actores de investigación en México, grabó y todo esto, y le dio la información a la autoridad en el Perú para que pudieran incautar ese cargamento de 20 toneladas de piedra chancada que tenía mercurio. Entonces, esa investigación que es transfronteriza, que aborda, creo que es una pieza fundamental. Y lo otro, el trabajo de la investigación periodística o de los medios no tradicionales, como les digo, ¿no? De investigación propiamente de campo que hacen periodismo de investigación. Y en el Perú, mucha de la investigación que ha sido realizada, por ejemplo, por Ojo Público o Mongabay, ha terminado siendo también la noticia criminal para empezar a investigar y abordar desde el sistema de justicia. Creo que esas prácticas corruptas que aparecen, ¿no? También nos lleva a ello. Y lo otro es entender la cadena de valor a lo largo del tema de la minería de pequeña escala para encontrar dónde están los nichos o dónde están los riesgos de corrupción para poder abordarlo. Yo, por ejemplo, hice un trabajo para USAID en el 2022, creo que fue, sobre riesgos de corrupción en la MAPE, que luego lo he afinado con un trabajo para ustedes, ¿no? De ver dónde están estos riesgos que permita de repente a los estados prestar atención donde no puedo atender a todo, pero donde sí o sí debería enfocarme para enfrentar a la corrupción dentro de este nivel de minería informal e ilegal. Básicamente ello, Carlos Mario.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, en nuestro país yo no tengo experiencia de algo, de alguna institución que sea experta y que haya hecho una investigación relevante, como lo menciona César. Sin embargo, creo que por el contrario, como dije, Fiscalía no ha tenido casos relevantes. La policía está vinculada a la minería ilegal. Grandes jefes de la policía y militares están procesados por investigaciones por la comercialización de oro ilegal, lo cual nos genera dudas. En mayo del 2025, cuando se hacía un operativo para el control de maquinaria a lo largo del río Punino, el operativo fue avisado previamente al grupo, los disidentes de las FARC, y allí se asesinaron a 11 militares que, que entraban al operativo. Entonces, nosotros vemos que la minería ilegal ha llegado y a corromper en todas las instancias del Estado. Lo que sí quisiera retomar lo que dijo César es ampararnos en la Comunidad Andina de Naciones, en la decisión 774 que ya está vigente para la destrucción de maquinaria, pero creo que un trabajo fundamental que tenemos que hacer, porque si vamos, destruimos maquinaria, como el crimen organizado tiene gran cantidad de recursos, lo repone en una semana. Lo vuelven a reponer. Tenemos el contrabando de maquinaria pesada que no sabemos cómo llega, pero llega a la Amazonía, a zonas remotas, con tanta facilidad. 300 maquinarias fueron incautadas y destruidas en el 2022 en el operativo del Río Punino. Sin embargo, a los 6 meses otra vez están la misma cantidad y estamos generando recursos para los que hacen el contrabando de esta maquinaria pesada, ¿no? Entonces es una cadena de producción ilícita y seguimos fortaleciendo esa economía. Creo que amparándonos en ACAN, tenemos que fortalecer el control y la supervisión a los sistemas financieros, hacer seguimiento más a las transferencias de estas empresas que se dedican a la producción y exportación, especialmente cuando tengamos evidencia de que hay evidencia de minería ilegal. Entonces, porque solo así, cuando asfixiemos su economía, podemos comenzar a tener control, porque los recursos que ellos tienen, cualquier actividad que hagamos, cualquier control va a ser mínimo si no les asfixiamos, si no golpeamos directamente los recursos financieros, los grandes recursos que esta actividad genera. Y yo creo que eso sería fundamental, complementando lo que dijo César. Muy bien, muchísimas gracias, estimada Silvia, y muchísimas gracias, estimado César, ambos expertos en estos temas que son tan complejos y tan lesivos para nuestros países, ¿no? Y cuando digo para nuestros países, no digo de manera abstracta los países, no quiero decir para la gente, especialmente para las poblaciones vulnerables que se encuentran en la zona de influencia donde se desarrollan estas actividades ilegales, ¿no? Tanto de la minería ilegal como de la corrupción que muchas veces la facilita, la permite, ¿no? Hemos sabido, tenemos registro de cómo estas actividades han terminado con la vida de muchas personas, de muchos defensores medioambientales, de muchos miembros de comunidades originarias que precisamente por proteger nuestro medio ambiente han terminado siendo pues asesinados por estas organizaciones criminales que se encargan de llevar a cabo estas actividades ilícitas, ¿no? Y por supuesto, luego este impacto escala a nivel nacional, a nivel de nuestros países, en el flujo económico, en la capacidad de recaudación y por lo tanto la capacidad de inversión que pueden tener nuestros países para mejorar nuestros servicios públicos. En fin, es un problema que nos atañe a todos, a todas, y que creo yo que deberíamos, y de hecho lo vamos a hacer, continuar en esta brega, fomentando espacios como estos donde podamos reflexionar, tener una mayor información para poder actuar mejor en el combate de la minería ilegal del oro, de la corrupción y del crimen organizado en general. Perdón, antes de despedirnos, no sé si, Francisco, más bien tú quisieras
o Patricia, darnos unas palabras finales. No, más bien agradecerles a todos los presentes a este diálogo que hemos organizado con el fin de llegar a conocer más los impactos de la corrupción en la minería ilegal y en la cadena de valor de oro en general, cómo se presenta este fenómeno. Así que agradecemos muchísimo a Silvia y a César por su expertise, por haber compartido sus ideas y reflexiones. Y bueno, de mi parte, hasta una próxima ocasión. Más bien, muchísimas gracias.